Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos al estudio de una nueva porción, la Parashá Be-Shalat, que es la porción número 16 de este nuevo ciclo de Torah que iniciamos hace ya unas cuantas semanas. Y esta porción cubre Éxodo capítulo 13, versículo 17, hasta el capítulo 17, versículo 16. Y Bechalá significa cuando dejó ir. Y en esta porción vemos cómo finalmente el pueblo de Israel sale de Egipto. Este libro, que es la cuarta sección de Éxodo o Shemot, nos relata el momento posterior de la liberación del pueblo. Vamos a ver cómo el pueblo viaja hacia el monte Sinaí para recibir la Torá, pero nuevamente son perseguidos por el faraón y su ejército. El Eterno abre el mar de los juncos, permitiendo que el pueblo pase a salvo. Pero también veremos cómo él ahoga al ejército de los egipcios. Y finalmente, el pueblo de Israel inicia su recorrido, o mejor dicho, continúa su recorrido hacia el monte Sinaí. Y vamos a ver cómo el Eterno provee para ellos alimento físico, alimento espiritual y agua. La Torá nos relata que al salir el pueblo de Israel de Egipto, el Eterno no los llevó a la tierra de Israel por el camino corto o directo a través de la tierra de los filisteos, para evitar que se encontraran ejércitos dispuestos a atacarlos. Si estudiamos a profundidad la razón por la que el Eterno decide desviar al pueblo, y aunque era un camino más largo, habían varias razones por las que el Eterno no quería que Israel entrara en el territorio de los filisteos. La primera, si los filisteos atacaban el pueblo de Israel, que todavía era débil, temeroso, y no tenían instrucción de cómo actuar como un ejército, querrían volver a Egipto. Ellos querían, o querrían, mejor dicho, regresarse. Y también otra razón es por el pacto de paz que hubo entre Abraham y Abimelech. Los hijos de Israel no podían atacar a los filisteos, de acuerdo a Génesis capítulo 21. Entonces vemos que el Eterno toma la decisión de desviar su camino para que no se arrepintieran y no hubiera en su corazón el deseo de regresar a Egipto. Una columna de nubes durante el día los guardaba y esta columna se transformaba en una columna de fuego durante la noche. Y esta los fue guiando en dirección opuesta a la dirección que se suponía que ellos debían transitar para llegar más rápidamente a la tierra prometida. Moisés, cumpliendo la petición de Yosef, llevaba consigo los restos de Yosef en cumplimiento de su solicitud antes de morir. Y cuando llegaron a Etán, recibieron la orden de retroceder y acampar junto al Mar Rojo. Faraón, quien se había arrepentido de liberar al pueblo de Israel, reunió un ejército para perseguirlos. Y repentinamente los hijos de Israel se vieron entre el ejército egipcio y el Mar Rojo. Atemorizados, se quejaron con Moshe y le dijeron: hubiera sido mucho mejor servir a los egipcios que morir en el desierto. Pero Moisés les dijo que el Eterno lucharía por ellos y que lo único que ellos tenían que hacer era quedarse tranquilos, no hablar. La nube que los precedía se ubicó en la retaguardia, obstaculizando el avance egipcio. Y por orden del Eterno,
Moisés extendió su brazo sobre el mar y las aguas se abrieron ante el soplo de un fuerte viento. Los israelitas cruzan por tierra seca y cuando los egipcios trataron de perseguirlos y se abalanzaron por el área seca del mar, los carros comenzaron a perder sus ruedas y a quedar atascados en el barro, y las aguas se desplomaron sobre ellos, ahogándolos. Es entonces cuando Moisés y todo el pueblo de Israel entonan un cántico de alabanza al Eterno. Y en su marcha hacia el sur llegan a un pozo cuyas aguas eran amargas. Por eso el lugar fue llamado Mará, y el pueblo nuevamente comienza a murmurar contra Moisés. Amados hermanos, esta porción tiene tanta enseñanza para nosotros. Podemos ver cómo el Eterno, con portentos grandes y señales maravillosas, libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Lo primero que sucede cuando el pueblo llega a orillas del Mar Rojo o el Mar de los Juncos es que el ángel del Eterno, su Malach en hebreo, convertido en columna de nube que iba delante del pueblo dirigiéndolos, ahora se pone detrás del pueblo para hacer una barrera entre el campamento de Israel y el ejército de los egipcios. Además, servía también para traer luz al pueblo. Luego, Moshe clama al Eterno y éste le dice: ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en la mano? Moisés golpea el mar y comienza un viento muy fuerte desde el este hacia el oeste, como si fuera un tornado que abre el mar para que el pueblo vaya por él. Este tornado es como que congeló el mar y se hace como paredes de hielo, y a esa hora es el momento más frío de la noche. Al comenzar a amanecer, sube la temperatura. Los egipcios, como ya vimos, iban detrás de ellos, aunque fuera de noche, pero tenían la columna de nube y fuego que les impedía acercarse demasiado al pueblo de Israel. La columna de nube y fuego comienza a retroceder hacia ellos, y al ver esto los egipcios dicen: Anusa Mishraim. Deciden emprender la retirada y retroceder para llegar a la orilla por donde entraron. Pero precisamente desde la orilla es que las aguas comienzan a cerrarse. Y por eso dice que los egipcios fueron al encuentro del agua. Entonces, de frente tenían el agua que se les venía cerrando, y por detrás la columna de nube y fuego que se les venía encima. Con respecto al pueblo y la queja que el pueblo transmite a Moisés, hay varios puntos importantes, hermanos. Por un lado vemos que el pueblo teme y ora al Eterno, y por otro lado se quejan con Moisés por qué los sacó de Egipto para morir en el desierto. Y hermanos, es triste porque ellos acababan de ver cómo el Eterno se manifestó poderosamente para que ellos supieran quién era el Elohim al que ellos le servían. Luego agregan: ¿para qué salimos de Egipto? Es mejor vivir en Egipto como esclavos que morir en el desierto. Y aquí vemos 4 actitudes que nosotros como creyentes no debemos imitar. Primero temen, después rezan, luego prefieren ser esclavos, y la cuarta, no quieren morir en el desierto. Y a estas 4 cosas Moisés les dice: no teman, que ahora van a ver la Yeshua, o sea, la salvación de Dios, y no van a ver más a Egipto. Es decir, olvídense de Egipto
que el Eterno va a luchar por ustedes. Les está diciendo, tranquilícense, que Él no nos va a dejar solos. Es tremendo cómo Israel vio la mano poderosa del Eterno. Israel vio a Egipto como plaga tras plaga fue azotado y desolado. Y aún así no tenían confianza en el Eterno. Temió el pueblo a Dios, es decir, a Dios y no a Egipto. Confiaron realmente en el Eterno y en Moisés, a quien el Eterno le había dado la dirección del pueblo. Vemos que el nivel de temor llegó tan grande al pueblo de Israel que en realidad no tenían temor del Eterno, temían más al faraón. Entonces, cuando Moisés les dice, tranquilícense, les está transmitiendo un mensaje de paz. Lo que Moisés quería era que el pueblo entendiera que todo lo que el Eterno dice lo cumple. Todo lo que Moisés dijo hasta aquí, él no lo inventó, no fue algo de su imaginación, sino que el Eterno los iba guiando, dejando en claro que el Eterno iba con ellos. Y tercero, que el Eterno vela por su pueblo, que el Eterno no nos deja solos, que Él cumple sus promesas y que el Eterno es quien pelea nuestras batallas. El Eterno ya había golpeado a Egipto en todos los puntos en los cuales ellos confiaban. Uno a uno puso en vergüenza a cada uno de sus dioses. En el mar los golpea en el punto que aún les quedaba a Egipto algo de confianza. Y es la fuerza de su poderoso ejército. El Eterno destruyó completamente la potencia más grande de este tiempo, Egipto. Y en la canción del mar vemos que el nombre de Moisés no figura ni una sola vez. ¿Saben por qué? Porque Moisés entendía que la gloria, la honra, era solamente para el Eterno. En los 3 primeros días del viaje por el desierto sin agua y las aguas amargas, lo que el Eterno quería demostrarle al pueblo es que si van por el camino que Él guía, nada nos faltará. Todas las necesidades básicas estarán cubiertas. Es por eso que cada día debemos pedir dirección al Eterno en cada decisión que vayamos a tomar. Porque si lo hacemos así, estaremos bajo su gracia, su misericordia y su protección, y nada nos faltará. Luego, al pedir comida, la lección es, y esto es una lección para nosotros hoy día, bitajón, que es la palabra hebrea para confianza en Dios, pero hay otra cosa importante, hermanos, que es la palabra hebrea itztalut, que es hacer nuestra parte. Debemos confiar en el Eterno. Ellos tenían que recoger el maná todos los días, pero no se podía recoger en Shabbat. El Shabbat debemos cuidarlo, debemos guardarlo. Y aquí es donde está el itztalut. ¿Cuál es la parte que tenemos que hacer nosotros hoy día? Confiar en el Eterno, cumplir exactamente lo que el Eterno nos pide. Eso es confianza. Y hacer nuestra parte
cumplir sus mandamientos, sus instrucciones, porque ahí es donde realmente veremos la bendición del Eterno en nuestras vidas. Egipto es el mundo hoy día. Egipto era la potencia tecnológica de aquella época. Tenían el agua, sustento, y hoy día podemos ver que vivimos en un sistema muy parecido a Egipto. Hay dos cosas, hermanos, que impiden al pueblo del Eterno oír su voz y no aceptar el mensaje de que ya somos libres porque hemos aceptado la Torá y tenemos a Yeshua. La primera es cuando vivimos con congoja de espíritu, en hebreo, kotzer ruach. Y la otra es cuando estamos bajo dura servidumbre, abodá kasha en hebreo. Las duras jornadas de trabajo y las responsabilidades diarias nos agotan física, mental y espiritualmente, robándonos el mejor tiempo, la energía y la vitalidad para servir al Eterno. Con esto, el creyente, hermanos, no tiene tiempo para su vida espiritual. Solo vive para tratar de resolver sus asuntos diarios en este sistema mundial que vivimos, que es el mismo sistema que vivió el pueblo de Israel en Egipto. Las situaciones de constante estrés y esa ausencia de conexión con el Eterno va debilitando nuestra vida espiritual y terminamos acongojados, tristes, desanimados y por último, con frialdad espiritual. No podemos permitir que lo que sucedió en Egipto, que también está ocurriendo en este sistema hoy día, nos agobie. Cada día nos están poniendo más carga, más trabajo. Todo está más caro. El dinero no alcanza para pagar las cuentas. Cada día tenemos más responsabilidades en los trabajos. Vivimos en una sociedad en donde se nos manda a gastar y cuando finalmente recibimos nuestro salario, nuestra paga, tristemente no nos queda dinero ni siquiera para disfrutar algo pequeño. Pero debemos recordar que tenemos al Elohim verdadero en nuestras vidas y debemos ponerlo siempre en primer lugar en todo, en nuestra vida, en nuestro tiempo. Porque así como Él sacó al pueblo de Israel de Egipto, Él también ya nos sacó del Egipto, de la esclavitud en la que nosotros vivíamos y nos hizo ser pueblo. Entonces aquí tenemos que aplicar la confianza en Él, bitajón, y también tenemos que aplicar la parte que nos corresponde, cómo debemos caminar y cómo debemos actuar, manteniendo nuestra fe y nuestra confianza. Solo así podemos atravesar el desierto que cada uno de nosotros debemos superar en nuestras vidas. Shalom, shalom.